Hola a todos, todas y todes. Sean bienvenidos al podcast de Diego Sierra, ya que se nota el cambio de imagen de la portada de este capítulo, ya que en el 2023 empecé a hacer locuciones con la imagen anterior, durante los 19 capítulos en lo que va en estas locuciones. En este episodio que les voy a relatar, tiene mucho que ver en relación a las comunicaciones, ya sea escrito, gráfico, audiovisual, radiofónico y digital. Hablo de una de las profesiones más incomprendidas, pero importantes en el diario vivir de las personas. Me refiero al periodismo. El periodismo es una profesión que informa a la opinión pública, que desde siglos atrás difunde a través de los tiempos, pero con el tiempo, esta herramienta de información a través de la tecnología está en opiniones divididas según la ideología de las personas. Sin más preámbulos, comencemos para no aburrir a mi fiel audiencia. Si bien el periodismo, a través de los siglos antes de Cristo, como por ejemplo en el Imperio Romano, la acta diurna y los pregoneros, para informar sobre los eventos diarios, nacimientos y defunciones, y se difundía a través de Roma y las zonas alejadas de esta. Conforme al pasar los siglos, en el siglo XIV, el alemán Johannes Gutenberg, pionero de la imprenta, permitió la difusión a través de textos escritos como los periódicos y gacetas, según la opinión y la ideología del lector en el siglo XVI. En ese mismo siglo, Johann Carolus imprimió el primer periódico impreso de la historia en los tiempos del Renacimiento europeo. 3 siglos más tarde, en el XIX, durante la Revolución Industrial, el periodismo ha ido evolucionando y transformando a los lectores de esa época, y desde entonces hasta la fecha existen varios tipos de periodismo que va desde la era impresa hasta la era digital, tales como el informativo, interpretativo, de opinión, político, económico, deportivo, cultural, científico, del corazón, o sea, prensa rosa, investigativo, literario o narrativo, datos, digitales, comunitarios, sensacionalista y ciudadano. Todos estos temas en alusión al periodismo han contribuido a la humanidad para bien o para mal, según la ideología del lector y o auditor. En las escuelas de Estados Unidos, sobre todo en la primaria y secundaria, antes de las clases, a través del acto parlante, los eventos matutinos de la jornada. Acá en Chile, tanto en básica como en media y superior, la prensa escolar se expresa a través de un diario moral y en oración a los profesores y maestras, informando a la clase el acontecer de las noticias que salen en televisión. Lo demás lo dejo a tu criterio. Continuando con este tema, cuando niño creía que los periódicos, televisión, emisoras radiales, hasta internet eran neutrales y objetivos, con el poder de la información a través de las líneas editoriales. Para la excepción mía y del resto del mundo, al menos en Chile, los medios de prensa que están comprados por los peces gordos que controlan lo que consumimos a diario, como consecuencia, tanto canales de televisión como para emisoras, internet y prensa escrita. La razón de que el pueblo chileno no ve la prensa dominante, los motivos son los siguientes: poco profesionalismo, sesgo ideológico, faltas de ética, mentiras, violencia policial, edición manipulada, pan y circo, adulación a presidentes, tanto vivos como fallecidos. A continuación, les voy a mencionar a los medios chilenos que son manipulados por las familias más ricas de Chile y por grupos extranjeros que se asentaron en Chile. Empezaré por la prensa escrita e internet, como son la familia Edwards, propietaria del Mercurio, Las Últimas Noticias, La Segunda, y 22 diarios regionales como El Sur de Concepción, El Austral de Temuco y El Mercurio de Valparaíso y Antofagasta. Segundo, está el grupo Copesa, dueña del diario La Tercera, La Cuarta y La Hora. En lo televisivo, los mismos peces gordos que controlan el periodismo noticioso y la programación en general. Por ejemplo, TVN es un canal propiedad del Estado de Chile, pero funciona de forma autónoma. Canal 13 lo manipula el grupo Luxich. Anteriormente Chilevisión lo controlaba el grupo Turner, ahora lo controla Paramount, un grupo estadounidense. El primer canal privado Mega, propiedad del grupo Befia de la familia Solari. TV Plus también está en manos privadas, y el único canal que no tiene compromisos es La Red,
que años atrás fue opositor al segundo mandato del fallecido Sebastián Piñera. ¿Y qué decir de los medios radiales, también dirigidos por las familias con más capital de Arica a Punta Arenas? Un caso es de Iberoamericana Radio Chile, perteneciente al grupo Prisa. Maneja emisoras como la Radio Corazón, Radio Futuro, Rock and Pop, Pudahuel FM, ADN Radio Chile. Otro grupo en este mundo radial es el grupo Dial, que maneja los hilos de la Radio Carolina y Disney Chile. Y el grupo Luxis, al que ya mencioné, es dueña de Tele 13 Radio, Sonar FM, Play FM, Sonar FM y las radios estatales como son la Universidad de Chile FM y la Radio Carabineros de Chile, para informar sobre lo que pasa en las calles de Santiago. En plataformas como Internet existen páginas web como es el primer medio digital del país, como El Mostrador, Interferencia y Ciber Chile. Todas estas redes de prensa están reguladas por el Consejo Nacional de Televisión y la Subsecretaría de Telecomunicaciones. En el mundo de las comunicaciones no siempre son los mismos medios que están controlados. Sin embargo, existen radios, páginas web y canales que están al servicio de las clases populares, rompiendo el cerco mediático de la prensa vendida. Acá en Chile existen estos canales y medios que no te dicen en televisión, como es la Radio Villa Francia, la Radio 19 de Abril, Radio Placeres, entre varios. En lo audiovisual está la señal 3 de La Victoria, conocida por ser pionera en los medios de barrio. Lo mismo con Espejo Comunicaciones y varios canales que informan lo que no informa la tele. Internet y redes sociales está a la vanguardia de la prensa independiente, como es Piensa Prensa, piensachile.cl, Vitrina Informativa, Resumen, Prensa Opal, Interferencia, Chile Oculto, Mapo Express, Gamba.cl, La Izquierda Radio Chile, El Líbero, Verdadahora.cl, El Dínamo, El Ciudadano y varios medios que no tienen compromisos comerciales, en el sentido de que son autogestionados. En mi caso, yo estoy asociado a STV para mostrar mi contenido al mundo, pero eso lo conté en uno de mis capítulos de mis podcasts. Hablando de medios de comunicación tanto acreditados como independientes, también sufren o sufrieron las secuelas de la censura y la falta de libertad de expresión en la prensa. Acá en Chile han habido casos de censura a la prensa por causas de toda índole, ya sea durante la dictadura militar de Pinochet hasta nuestros días. Empezando con el acontecimiento del golpe, las emisoras leales a la Unidad Popular, como la Radio Magallanes, Radio Portales y la Radio Corporación, fueron silenciadas el 11 de septiembre del mal 1973, y desde entonces hubo un apagón periodístico y cultural. Durante el periodo de Pinochet, la prensa escrita también fue blanco de la censura a revistas como Cauce, APSI y Análisis. Previo a esto, las revistas en cuestión los llevaban a la Dirección Nacional de Comunicación Social, o la DINACOS para abreviar. Antes de su impresión, revisaban el contenido y a menudo tachaban las fotos y las portadas las publicaban en blanco para evidenciar la censura que había en ese tiempo. Hablando de apagón cultural, también se prohibió los cines, en el sentido que los consideraba un atentado a la moral y a las buenas costumbres, y peligro para la seguridad nacional, entre comillas. El último tango en París y la batalla de Chile también fueron censuradas. Pasaron 17 años al retornar la democracia en Chile, las censuras no han cesado del todo. En 1994, el periodista Francisco Martorell lanzó un libro que se titulaba Impunidad Diplomática, que fue publicado en Argentina, pero en Chile fue censurado por orden de Andrónico Luxis, debido a que ese libro se menciona su nombre en fiestas de corte lascivo e inmoral. Pasaron 5 años más tarde, en el 99, último año del siglo XX, se lanzó al mercado el Libro Negro de la Justicia Chilena, de la periodista Alejandra Matus. Este libro no solo fue censurado, sino que fue confiscado por una orden judicial, motivando a que la periodista en cuestión pidiera asilo en Estados Unidos. 17 años más tarde, al cruzar de siglo, en la última década, el 2016, fue muy perjudicial para esta profesión. Ese año, la revista Paula hizo un reportaje sobre la crisis del Servicio Nacional de Menores, o el CENAME. Causó revuelo mediático al punto que el primer juzgado de familia de Santiago emitiera una orden de censura para proteger, entre comillas, la identidad de los niños, niñas y adolescentes. Un año antes,
la entonces presidenta Michelle Bachelet se creyería por injurias graves tras la filtración de escuchas telefónicas en el marco del caso Cabal, donde estaban involucrados Natalia Compañón y Sebastián Dávalos, hijos de la entonces mandataria. Este escándalo abrió el debate sobre el uso del poder político para callar las investigaciones de la revista ¿Qué pasa? Años más tarde, la red también sufriría los flagelos de la censura. En el 2021, durante el mandato de Sebastián Piñera, el Canal 4 denunció presiones y telefonazos, tras entrevistar a figuras polémicas, emitir contenidos críticos e incluso se negaron a cubrir la Teletón del 2021, la cuenta pública de ese mismo año, la parada militar, y fueron polémica nacional cuando emitieron el programa de humor político y sátira como es Políticamente Incorrecto. Han hecho parodia de política causando la censura de ese plató al punto que la red cambiara su parrilla de programación para evitar su cierre. La cerecita sobre el pastel, durante la revuelta popular del 2019, periodistas independientes fueron víctimas tanto de censura como de la represión policial de carabineros y el ejército, vulnerando la libertad de expresión, agrediendo a camarógrafos, periodistas y reporteros gráficos que cubrían la barbarie al pueblo chileno. Al fin y al cabo, no siempre hay neutralidad entre comillas en el mundo del periodismo. Sin embargo, hay locutores de radio, rostros de televisión, columnistas y periodistas que hacen líneas editoriales. Acá en Chile, el sesgo ideológico persiste en la prensa dominante que sirven órdenes de los peces gordos dueños de los canales tanto de la tele como en la radio. Entre estos conductores, periodistas y locutores, independientes si les agrada o no, mencionaré a varios en esta plataforma para que saquen sus propias conclusiones, como son Mónica Rincón, Catalina Edwards, Consuelo Saavedra, Juan Manuel Astorga, Mónica Pérez, Soledad Doneto, Pablo Aguilera, Daniel Matamala, José Antonio Neme, Ramón Ulloa, Rodrigo Sepúlveda, Matías del Río, Iván Núñez, Constanza Santamaría, Claudio Sánchez, Sergio Chichirane, Eva Gómez, Mauricio Israel, Manuel de Tesanos, Pedro Carcuro, Tomás Moschati, Karina Álvarez, Roberto Cox, Tomás Cox, Felipe Bianchi, Monserrat Álvarez, entre otros periodistas que sirven a los peces gordos que controlan los canales de radio y televisión, como repetí anteriormente. En conclusión, todo lo que has escuchado en mi capítulo 20 de este podcast me sirvió de experiencia de que el periodismo, ya sea acreditada o independiente, informa al pueblo según el contenido editorial del conductor, lector o auditor, según la ideología del espectador. Mi mensaje a mi fiel audiencia, que si te informas en televisión, luego busques por tu cuenta la otra versión de la prensa no acreditada, para no arruinar la ética profesional del periodista, que cubre una nota, escribir un artículo, entrevistar a la persona pública y opinar en la radio o en internet. Ustedes serán los jueces de este querido, contaminado, sufrido y largo país que vuela a través de este eje imaginario, y ustedes sacarán sus propias conclusiones. Y bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar este podcast de corte periodístico, ya que le cambié la portada de ya que lo renuevo cada 20 episodios. Atentamente, Diego Sierra. Gracias.